Esta historia comienza en algún punto alrededor de 2019 y 2020. En distintos medios y redes sociales como principalmente Instagram, servidores de Discord y algunos canales de YouTube se comenzó a correr la voz sobre una no tan pequeña comunidad alojada en un servidor de Discord. Una que apelaba a jóvenes y preadolescentes, que se presentaba como una comunidad que buscaba ser un lugar seguro para los rechazados, los marginados y los incomprendidos. Una comunidad que se presentaba con el nombre Dice.org. Dice fue una comunidad aledaña a círculos de usuarios de sitios como DeviantArt, comunidades de arte en Twitter y YouTube, ciertos fandoms en concreto y la llamada comunidad de Animation Memes, de la cual ya hemos hablado un par de veces en este canal y la cual va a ser relevante más adelante. Era una comunidad que era no tan pequeña, pues según fuentes en su momento más álgido, Dice llegó a tener alrededor de 200 miembros activos, y en el centro de esta comunidad, de este espacio seguro, estaba Mortis, la autoproclamada líder de Dice. Antes de proseguir, hay un tema que considero que es fundamental tocar con respecto a este tema, algo que realmente es menester desde el mero título de este video. Y es que para muchas personas el término secta suele ser algo sumamente escandaloso debido al imaginario colectivo que se tiene con respecto a ese término de templos oscuros con encapuchados realizando rituales, sacrificando animales o cuestiones del estilo, pero que realmente no tiene por qué necesariamente ser así, y en realidad muchas veces esa misma imagen que se tiene de este concepto llega a ser hasta perjudicial y contraproducente en muchos casos. Ya van a ver por qué. ¿Qué es exactamente una secta? Definiciones hay muchas, pero todas suelen estar de acuerdo en mayor o menor proporción en que esto se refiere a un grupo colectivo que se forma en torno a una doctrina o una serie de ideales o creencias en concreto que cumplen con una serie de características que todas estas tienen en común. Todas estas características que suelen buscar el fomentar una lealtad o fe ciega e incondicional de parte de todos los que forman este grupo, además de facilitar a cuestiones como la manipulación emocional y el aislamiento. Además, no todas las sectas tienen por qué ser de tipo religioso y no todas tienen por qué necesariamente manejarse de manera presencial, especialmente en la era moderna. También cabe mencionar que un detalle que hace que para mucha gente el término secta siga siendo todavía más escandaloso es que suele haber como una concepción errónea entre el hecho de confundir secta y culto, que son términos que, si bien están relacionados, no son exactamente lo mismo. El culto es aquello que la secta rinde, aquella manera en la que estos manifiestan su lealtad o devoción a cualquiera que sea el objeto de su veneración, y dependiendo de el corte que tenga esta secta o sea lo que sea que une a las personas de este grupo, su objeto de culto va a ser diferente. El culto religioso son las oraciones, los rituales o las ceremonias a nombre de una deidad. El culto ideológico es la veneración dogmática a un conjunto de ideas filosóficas o políticas en común. El culto a la personalidad es la devoción extrema e incondicional que muestran los seguidores a un individuo o a un conjunto de individuos. Todo esto por decirte algunos ejemplos, pero especialmente ese último va a ser bastante importante más adelante. Téngalo presente. Y también decir que culto no es lo mismo que el inglés cult. Culto es lo que ya te acabo de contar, y la traducción más exacta de cult en realidad sería secta, es lo más parecido. Es una situación lingüística parecida al billion y el billón, pero es simplemente una cuestión de barreras de lenguaje. A pesar de que, como veremos, Dice.org en realidad es uno de los ejemplos más extremos de este tipo de grupos que pueden existir a través de internet, realmente las sectas son algo muchísimo más común y recurrente de lo que la mayoría se llegaría a imaginar. Y a lo largo de este video, que no va a ser tan cronológico como lo suele ser el resto de videos de este canal, voy a estar resaltando ciertas características de este tipo de grupos presentes dentro de Dice.org que tal vez te podrían ayudar a identificar ciertas banderas rojas en algún grupo, algún fandom, una comunidad que tal vez pueda estar en tu cercanía. Así que presta atención a eso. Pero a pesar de las diferentes motivaciones, los matices y las diferentes clases de cultos que pueden rendir esta clase de grupos, todos sin excepción parten y giran en torno a una figura central: el líder. Mortis fue la líder y fundadora de Dice y figura principal de toda la comunidad. Dentro de lo que se sabe de Mortis es que es una chica irlandesa de nombre Rachel Santos, nacida en mayo del año 2006.
teniendo 14 y 15 años en el momento de mayor actividad de DICE. En su propia presentación se definía como una persona con trastorno de personalidad disociativa, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno del espectro autista. Todo esto siendo inverificable, pero que Mortis utilizaba como parte fundamental de su carta de presentación. Se tiene registros de que Mortis estuvo activa en internet desde el año 2016, cuando esta tenía 10, que venía de varios grupos adyacentes a comunidades de DeviantArt, y se sabe que antes de DICE fue cofundadora de otra comunidad, de la cual la verdad no se sabe prácticamente nada, pues desapareció alrededor de 2018, llamada Yuso, que luego pasó a llamarse el Culto del Furor, que, en palabras de quien fue su compañero, un tal Geolurch, se desmanteló cuando esos dos se separaron porque Geolurch ya no soportaba las estupideces y la degeneración de Mortis. Esto se va a entender mejor conforme más avancemos en esta historia. DICE en su portal principal se definía como una organización, un espacio seguro para quienes no encajan, un entorno acogedor para conocer nuevos amigos y personas como tú, una familia que te brinda apoyo incondicional y está ahí para ti sin importar el momento o la ocasión. Y este suele estar conformado por exactamente la clase de persona que te esperarías, principalmente adolescentes y hasta niños con dificultades para adaptarse o sentirse cómodos en ambientes sociales. Potencialmente, personas que pasaban mucho de su tiempo libre en comunidades en línea y con intereses en común, como principalmente lo serían el arte y el internet. La forma primaria de acceder a la comunidad principal era a través de la página de card de la comunidad, en donde era recibido primero por sus reglas, las cuales en un principio se veían bastante normales, solo que puestas de una forma un tanto extraña. Respeta a tus líderes, haz lo que dice y sigue sus órdenes. Respeta a los ayudantes de otros miembros, no seas malos con ellos, por favor. Eso de los ayudantes lo explicaremos en un momento. Añade advertencias de contenido antes de enviar material potencialmente sensible. Asegúrate de avisarle a los líderes y decide decirte, ayúdanos a hacer del servidor un lugar mejor. Además de una regla que originalmente no estaba escrita, pero que conforme una persona más alargaba su espacio en DICE se volvía mucho más prominente. Un miembro de DICE tenía prohibido pertenecer a otras comunidades similares, y aquel que fuera descubierto rompiendo esta regla sería expulsado sin excepción. Más allá de ese punto, las cosas ya se estaban haciendo un poquito más extrañas, y tomen en cuenta que todo lo que se ha explicado hasta ahora es solo la presentación del grupo, ni siquiera hemos entrado en el servidor de Discord. Después de las reglas y otras cosas generales se encontraba el apartado en donde podías finalmente buscar entrar a la comunidad principal. El método para esto era a través de un Google Forms que solo se encontraba en la página de Card, en donde introducías tus datos de Discord, algunos datos personales, y en ocasiones se ha comentado que también solicitaban fotos tuyas para corroborar tu identidad, aunque esto hoy en día es inverificable por eventos que veremos más adelante. Y después de eso está el apartado de las ofrendas, que es cuando las cosas comienzan a verse raras. Las ofrendas eran lo mínimo que Mortis solicitaba para aquellas personas que quisieran formar parte de la comunidad principal de DICE, pues todos los interesados, para tener una posibilidad real de un espacio en la comunidad, tenían sí o sí que hacer una de tres cosas: realizar una donación de $15 a Mortis o comprarle un monto equivalente o mayor en su wishlist, la definición más literal de una ofrenda, dinero o un regalo. La segunda opción era que dejaras un cartel o de preferencia hicieras un graffiti en un lugar público que dijera dice.org, Mortis o el logo de DICE, este triángulo invertido con un cuadrado en medio. Le tomaras una foto y se le hicieras llegar a los, entre comillas, líderes de la comunidad. Y la tercera opción, los llamados grabados, que era una manera de decir cortar en tu piel el logo de dice.org o el nombre de Mortis. Reitero, para este punto lo que hemos repasado son solamente los requerimientos previos a siquiera querer formar parte de la comunidad, y ya desde aquí se están empezando a manifestar situaciones verdaderamente problemáticas. Ya solo para siquiera aspirar a formar parte de esta comunidad, Mortis exigía un rito de pasaje en donde, valga la redundancia, los únicos que pasaban eran aquellos que desde el inicio estaban dispuestos a demostrar una lealtad y compromiso tremendos, tanto con la comunidad como especialmente con la propia Mortis. Y ese tema de las ofrendas, ya hubiera sido a propósito o no, servía como una especie de filtro en el que las únicas personas que entraban a la comunidad eran aquellos que estaban dispuestos a ir más allá. Si bien en DICE sí que habían adultos, en su mayoría este estaba conformado por niños, preadolescentes y adolescentes, los cuales muy probablemente no iban a tener acceso a una tarjeta de crédito, por lo cual muy poca gente verdaderamente ha de haber sido capaz de hacer esa donación de los $15 o comprar algo de la wishlist de Mortis, así que por pura estadística la mayoría debe haberse decantado
ya sea o por el vandalismo o la autolesión, y eso mismo, ante los ojos de la persona adecuada, puede servir como una manera de identificar quiénes son las personas especialmente impresionables, vulnerables y sobre todo manipulables. La lealtad incondicional y la difuminación de los límites personales son dos de las características más prominentes presentes en este tipo de grupos de comportamiento sectario. En este tipo de entornos la pertenencia no se basa simplemente en tener ideales o intereses afines, sino en estar constantemente demostrando el compromiso tanto con la comunidad como, en muchos casos, hacia una figura de autoridad en concreto. Las ofrendas de DICE, independientemente de si fuera el aporte monetario, el vandalismo o la autolesión, todas comparten el factor en común de que son un sacrificio personal realizado por una persona que quiere demostrar que está dispuesta a llegar a límites más allá de lo que una persona promedio consideraría razonable. Y de nuevo, esto solamente para siquiera aspirar a formar parte de la comunidad. Pasado el filtro y una vez te ganaste la aprobación de Mortis y sus cercanos, era apenas en donde te volvías un miembro oficial de DICE. Y dentro de este grupo habían 4 tipos de miembros, cada quien con distintas labores, motivaciones e incluso uniformes. Dentro de la comunidad de DICE, diagramas como este se compartían con la intención de que aquellos usuarios que generaban material para la comunidad, como animaciones o cosas relacionadas con sus propios personajes originales, se aseguraran de utilizar su respectivo uniforme basado en su rango dentro de la comunidad. En orden de menor a mayor jerarquía están los miembros regulares, personas activas de manera casual guiados por el lema de ser orgullosos miembros de DICE. Los dedicados, personas que se involucran de manera más personal y dedican mayor tiempo a estar involucrados con los miembros de la comunidad, aquellos que según su mismo lema dedican sus vidas a DICE. Los ayudantes, quienes eran personas que de hecho estaban en la alta estima de Mortis y que eran quienes guiaban a los miembros más nuevos en la comunidad para que se adaptaran de buena manera y se integraran al grupo. Y por encima de todos estaban los líderes, personas que no eran Mortis, sino los miembros de su círculo personal, quienes eran más cercanos a esta y quienes intercedían por todos los demás. Estos eran quienes trataban de guiar a todo el resto. Y la forma en la que uno subía en esta escalera jerárquica era, sencillamente, tratando de ganarte el favor de Mortis y los líderes. Para estar y mantenerte en DICE era imprescindible caerle bien a los moderadores, y justo a partir de cierto punto en esta dinámica es que las cosas se iban muy rápido al piso. Parte de la dinámica de DICE giraba en torno a las personas que estaban en los rangos más altos del servidor. Los que eran considerados los chicos populares tenían sus canales de chat individuales en donde estos hablaban con miembros de menor rango y la gente les hacía ofrendas, tributos y regalos. Por supuesto, estos chicos populares eran justo los cercanos de Mortis y aquellos que más se habían ganado su estima, o mejor dicho, su buen favor. Y el tema es que para caerle bien a Mortis, básicamente era necesario consentir y satisfacer cada uno de sus placeres. Pues el tema con Mortis es que no solo es que fuera un adolescente edgy o desagradable en términos muy generales, sino que Mortis es, de hecho, una persona profundamente degenerada. Antes de proseguir, es importante recalcar que la información de muchos de los eventos acontecidos en torno a Mortis y sus interacciones con los miembros de DICE es un tanto dispersa, pues muchas de las fuentes y sus servidores se encuentran eliminados detrás de contraseña o en archivos privados. Sin embargo, se ha logrado recuperar gran parte de las interacciones públicas, mensajes privados de personas que pertenecieron a esta comunidad y testimonios de varios exmiembros recopilados de distintas fuentes, además de declaraciones de la propia Mortis en llamadas filtradas, e incluso una que otra entrevista. Considero que vale la pena establecer que realmente muchos de los comportamientos y las acciones más escabrosas de Mortis y DICE en general es un poco complicado discutirlas de manera más detallada por temas de plataforma, porque como ya mencioné antes, Mortis realmente era una persona sumamente degenerada en varios niveles y de distintas maneras. Ya existen de todas formas varios videos en donde se discuten más a más profundidad este tipo de situaciones, pero realmente eso tampoco es el enfoque al que quiero llevar este video, pero de todas formas tengan eso presente. La forma en la que Mortis manejaba su comunidad era básicamente que todos tenían que tenerla a ella como el centro de atención. Todo lo que pasaba en DICE en todo momento tenía que ser del agrado de Mortis y aquello que ella consideraba que se salía de la línea de lo que ella esperaba de sus seguidores era señalado y antagonizado. DICE.org fue construido como lo que se le llama un culto a la personalidad, que consiste en la glorificación y adoración excesiva a la figura de un líder. Un fenómeno que gira en torno a la veneración de un individuo como una figura infalible y admirable en el centro de todo y ante la cual se espera una lealtad incondicional, sumisión, respeto
y ante la cual se fomenta una necesidad de validación en todo momento, y que de nuevo es una característica constantemente presente en este tipo de grupos de comportamiento sectario. Mortis esperaba de parte de sus seguidores admiración y lealtad principalmente, y la forma en la que ésta lo buscaba era que la validaran como alguien superior, por decirlo de alguna manera. Mortis consideraba que ella era alguien fuera de lo común, que era una persona extraordinaria que era merecedora de aprecio y elogios. Quiero decir, tenía que serlo, ¿no? Alguien que no fuera excepcional jamás habría sido capaz de crear una comunidad como lo hizo Mortis, ¿verdad? Esta era la forma en la que Mortis pensaba de sí misma, y la manera más fácil de ganarse su favor y su validación era guiándose por esto. Los comportamientos que Mortis exigía a sus seguidores incluían que la adorasen como si fuera prácticamente Dios, con ofrendas como las mencionadas antes, incluyendo aquellas que involucraban el vandalismo y la autolesión, dándole dinero o directamente la información de tu tarjeta o atendiendo a las muy específicas solicitudes de Mortis. Mortis estaba metida en varias conductas muy problemáticas que eran una extensión de lo que se vivía día a día en DICE, que iban desde lo desagradable pasando por lo peligroso y hasta lo ilegal. Parte de las solicitudes que Mortis exigía para supuestamente demostrarle lo mucho que la adoraba se incluía pasarle fotos íntimas en situaciones desde comprometedoras hasta peligrosas. Tenía una especial afinidad por el maltrato animal al punto de llegar incluso a exigirle a seguidores que acabaran con estos, ya fuese sus mascotas o animales callejeros. Compartir y recibir material explícito ilegal, ya sea producido por sus seguidores o de fuentes externas. En algunos de los casos más extremos, muchas de sus peticiones involucraban el abuso carnal de animales e incluso difuntos. Entre una gran caterva de cosas de índole similar que, de nuevo, no se puede discutir de manera detallada en esta plataforma, pero que va más allá del punto de todas formas. Lo importante de saber de todo esto, más allá de esos detalles morbosos, es que el seguir los juegos de Mortis era la forma más efectiva de escalar en la jerarquía de esta comunidad. Tan así que de hecho, directamente por hacer cualquiera de estas cosas, te otorgaban roles especiales en el servidor de Discord y acceso a canales de contenido, por así decirlo, exclusivo. Pero en ese caso, ¿qué pasaba con el caso contrario? Las personas que no estaban interesadas en complacer las exigencias de Mortis, o incluso aquellos que tuvieran la osadía de reprocharle alguna de sus repugnantes conductas. Bueno, ahí la historia era muy diferente. Los administradores de DICE tenían varias tácticas de control para que las cosas en el servidor no escalaran a un punto que no pudieran manejar. Tácticas para las cuales Mortis utilizaba al resto de miembros de la comunidad para ejecutar si alguien parecía salirse de línea. Claro, es evidente que a pesar de el extraño y muy rancio en términos generales ambiente que envolvía de manera general a DICE.org, no todos estaban en la misma sintonía que Mortis y las personas que la rodeaban. Y esas personas que no estaban totalmente en línea con lo que Mortis pregonaba eran considerados disidentes de alguna manera y eran vistos como personas en las cuales había cierto interés de mantener controlados. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que seguimos hablando mayoritariamente de adolescentes o gente muy joven, también dentro de este grupo habían adultos o por lo menos gente que era un poco mayor que era consciente de lo mal que estaba todo lo que estaba aconteciendo dentro de este círculo y de lo problemático que era que existiera siquiera la posibilidad de que hubiera gente ahí afuera que supiera lo que sucedía en DICE. Y la forma más efectiva de ejecutar esto era, en los casos más controlables, el aislamiento y en aquellos que eran un poco más difíciles de manejar, las amenazas y la extorsión. Vamos por partes. Como se mencionó al inicio, realmente los miembros de DICE tenían prohibido formar parte de otras comunidades, lo cual ya de por sí genera una situación de aislamiento en términos generales, en el sentido de que al formar parte de DICE, esta regla pretendía poner a sus miembros en una situación en donde esta comunidad era básicamente todo lo que tenían. Y siendo así, una forma efectiva de castigar a aquellos que eran percibidos como problemáticos por el motivo que fuera, era excluirlos, incluso ahí mismo dentro. Y es que para muchos de los miembros de DICE este no era solamente un servidor de Discord, sino que era su principal, sino es que único espacio social. Era en donde estaban sus amigos, era en donde sentían que tenían cierta pertenencia y en una gran proporción era donde estaba la gran mayoría de su vida en línea, si no es que su vida entera en algunos casos. Y bajo esas circunstancias el aislamiento social deja de ser solamente una sanción y se convierte en una herramienta de control. Porque en esa situación, estar en desacuerdo con los líderes o cuestionarlos de alguna manera no es solamente algo que te ponga en riesgo de generar una discusión, una pelea, sino que pone en riesgo tu espacio y tu lugar en lo que tú sientes que es el único lugar en donde verdaderamente
eres bienvenido y perteneces. Pero ¿qué pasa si a pesar de eso la gente no se doblega? ¿Qué pasa si todo eso no funciona? Pues sencillo. Pasas de la pasividad a la actividad y comienzas a controlar a los que te den problemas a base del terror. DICE era conocido por doxear a sus miembros, difundir y compartir fotos íntimas que ya sea Mortis o algún otro administrador hayan recibido de nuevo, los miembros de la comunidad. En una de las movidas más sucias y preocupantes, resulta que en realidad en la página de Card, que era, recordemos, la única manera de acceder a la comunidad, Mortis tenía un rastreador de IP que tenía la información de la IP y por ende la localización geográfica de todas las personas que hayan utilizado la página. Ergo, todos y cada uno de los miembros de DICE. Eso junto con el acoso masivo, el bullying dentro de la propia comunidad y distintas tácticas de intimidación era la forma en la que Mortis y los administradores se aseguraban de que nadie les diera problemas. Todas estas estrategias para tratar de coartar cualquier tipo de insurgencia o algo que se le parezca es una manera de transmitir la idea de que son ellos contra nosotros y todo lo que no se alinee con lo que es de interés para quienes manejan esta comunidad es percibido como un enemigo que tiene que ser minimizado, ridiculizado o en su defecto eliminado a toda costa. Y esto fortalece cierta mentalidad de manada en la que, de nuevo, son ellos contra nosotros, somos nosotros contra todo el mundo y nosotros estamos solos. Así que tenemos que mantenernos juntos. Y esa mentalidad es una parte fundamental de la manera de funcionar de esta clase de grupos de control. Pero a pesar de todo eso, no siempre era suficiente para evitar que mucho de lo que pasaba en DICE saliera fuera del círculo. A finales de 2020 fue cuando por primera vez se comenzó a hablar del grupo en círculos externos y especialmente de la clase de contenido que se compartía, de las interacciones que se tenía y especialmente de Mortis. Aunque dentro de todo, nunca nada llegó a mucho porque las comunidades a quienes llegó todo este asunto no eran las adecuadas para provocar un llamado a la atención con respecto a lo que ocurría en este círculo. Sin embargo, a Mortis le gustaba la atención que estaba recibiendo, y eso se terminó solapando con una serie de acontecimientos que fueron los que llevaron a DICE a convertirse en algo mucho más grande y que por mucho es la razón por la cual muchas personas nuevas y sobre todo en condiciones vulnerables se llegaron a encontrar con esta comunidad. Para poder contar la historia completa de DICE, sí o sí, hay que hablar una vez más de Verdi. Y digo una vez más porque ya hay un video en este canal que trata toda su historia. Pero a grandes rasgos, Verdi entre 2017 y 2024 fue una figura sumamente controvertida dentro de la ya mencionada comunidad de Animation Memes en YouTube. Una persona que a pesar de tener 16 años en 2020 era infame por ser alguien sumamente desequilibrado, depravado y con un largo historial de casos de abuso, acoso y maltrato a sus espaldas. A partir de mediados de 2020, Mortis comenzó a manifestar una severa obsesión con Verdi, pues dentro de la comunidad de Animation Memes se llegaba a comentar toda clase de problemas en los que este se llegaba a meter debido a ser una persona tóxica, inestable y con un nivel de degeneración que empataba con el de Mortis. En algún punto de diciembre de ese año, Mortis lanzó al aire un mensaje en el que amenazaba con quitarse la vida en una transmisión en vivo en Instagram si Verdi no le enviaba un mensaje en las próximas 24 horas. Movimiento el cual aparentemente le resultó efectivo. A lo largo de diciembre, Mortis y Verdi comenzaron a entablar una especie de amistad, se podría decir, aunque en realidad era una especie de relación de indulgencia tóxica mutua, y Verdi terminó uniéndose a DICE ese mismo mes. Mortis, estando tan obsesionada con Verdi como él estaba, rápidamente le dio muchísimos privilegios dentro de la comunidad, y Verdi se convirtió en, básicamente, el nuevo chico popular del grupo. No se sabe mucho de lo que fue realmente la instancia de Verdi dentro de DICE, al menos no de manera muy específica, pero lo que se ha llegado a saber gracias a testimonios es que Verdi estuvo en el servidor aproximadamente 2 semanas y que su mayor involucramiento consistía en entrar a chats de voz grupales con personas menores que él e incitarlos a la autolesión en plena llamada. El paso de Verdi por DICE fue sumamente breve y de hecho este fue uno de los gatillantes de que Verdi fuera echado de su casa a mediados de 2021, pero aunque su estancia fue corta, dejó una marca. Y de hecho, este evento llevó a que más personas quisieran unirse a DICE al saber que Verdi formaba parte de la comunidad. Las figuras de influencia realmente suelen formar una parte importante dentro de las dinámicas de este tipo de grupos de comportamiento sectario, pues ya solamente la presencia de cierto qué tipo de figuras puede representar cierto tipo de legitimización. Después de todo, si una persona con cierta popularidad o influencia decide formar parte de un grupo, entonces esto tiene que significar que ese grupo tiene algún tipo de valor o, en el peor de los casos, que no ha de ser tan malo como sus críticos suelen decir.
Y en el caso de DICE, la presencia de Verdi no solamente funcionó como una manera de legitimizar a Mortis, sino que en realidad, debido a la popularidad, o mejor dicho, la infamia de este, terminó siendo como una especie de imán para muchos miembros nuevos interesados en formar parte de esta comunidad. Después de todo, si alguien tan popular dentro de esa esfera estaba ahí y era una persona activa e importante, pues entonces tal vez toda esta comunidad y todo este grupo sí que era tan especial como Mortis afirmaba, ¿o no? De hecho, en la vida real no es para nada raro ver cada cierto tiempo noticias o escándalos que señalan a una figura de influencia, una celebridad, un político o cualquier tipo de figura que puede ser percibida como cierta autoridad en donde se le acusa de formar parte de ese tipo de grupos de comportamiento sectario. Estoy seguro que a todo el mundo se le puede ocurrir al menos un ejemplo de esto. Porque para muchas personas la admiración es sinónimo de respeto, el respeto es sinónimo de confianza y la confianza es sinónimo de credibilidad. Pero esta misma tensión traída gracias a la presencia de Verdi y el interés de otras personas por el grupo llevó a que, ahora sí, la existencia de DICE fuera notada por un público más amplio, que fue muchísimo más crítico con lo que se encontró al topar con DICE y Mortis. Siendo el primer gran intento de exposición registrado un video del usuario Dreamor publicado en enero de 2021, en donde con evidencias recabadas en el servidor, esta persona expone muchas de las cosas que te he contado hasta ahora, incluyendo el involucramiento con Verdi. Este video llegó a bastante gente, siendo incluso a día de hoy uno de los videos más vistos del canal de Tremor. Y cuando este tema llegó a un público más general, llevó a que, a su vez, más personas comenzaran a investigar al respecto. Y fue en este punto en donde comenzaron a surgir las primeras acusaciones, en donde se comenzó a formar la opinión más generalizada sobre este caso. DICE es una secta. Pues dentro de lo que se sabía, todas las banderas rojas estaban ahí. La figura central del líder, la lealtad incondicional, la recompensa a los fieles y el aislamiento a los disidentes, la coerción, la simbología, la mentalidad de manada, todo. Y ante esta oleada de atención y acusaciones, Mortis de hecho llegó a contestar, asegurando que por supuesto que no eran una secta, que era ridículo pensar que lo fueran, que llamarlos a ellos secta de hecho minimizaba las experiencias de supervivientes de sectas reales y que si verdaderamente estuvieran haciendo cosas tan terribles, ya habrían tenido consecuencias. Muchos grupos sectarios utilizan la reducción al ridículo de los disidentes como una herramienta de control social. La lógica es que si quien critica al grupo es presentado como alguien ignorante, malicioso, débil o digno de burla, los demás miembros van a tener menos incentivos para tomar en cuenta su crítica y van, de nuevo, a reducirlo al ridículo. Es en cierta magnitud una manera de seguir fomentando esta mentalidad de ellos contra nosotros, y a pesar de que, por supuesto, no es algo que es exclusivo de esta clase de grupos, sí que es algo que aporta junto con todos los demás factores y banderas rojas que DICE ya había estado manifestando. Sin embargo, más allá de las acusaciones de llevar un grupo sectario, se llegaron a resaltar varias instancias de diferentes incidentes, a Mortis acosando y abusando de distintas personas en distintos aspectos, como su afinidad carnal hacia los animales, los difuntos, la antropofagia, la incitación a la autolesión, el acoso, el maltrato, el bullying, la depredación a menores y básicamente todo lo que se ha relatado en este video, ante lo cual Mortis, de hecho, también respondió de una manera bastante extraña, que no hacía más que cavar su propia tumba, pues sus defensas realmente no lo apoyaban, aclarando cosas como que en realidad ya no tiene un rastreador de IP en la página de Card, porque si lo hubiera hecho estaría doxeando literalmente a todos sus haters. Y de hecho, sin certeza de si fue un descuido o algo que su mente tenía sentido, aseguró que el único motivo por el que DICE no es una secta es porque la gente lo empezó a llamar líder sectario y eso no le gustó, pero que su intención sí era formar una secta porque, y cito, sería divertido. Tremor eventualmente respondió a eso y adjuntó nueva información que se le había hecho llegar de parte de ex miembros de DICE que estaban buscando salir de la comunidad, en donde, junto con todo lo demás, también se evidenciaban otros comportamientos sumamente condenables, como por ejemplo instancias en donde miembros de DICE trataban de orillar a personas transgénero a lastimarse o incluso a quitarse la vida, ocasiones en donde llegaron a doxear a personas por diversión, poniéndolos en situaciones que ponían en riesgo su integridad, como contactar al padre homofóbico de un chico de 12 años revelándole la homosexualidad de su hijo, entre varias cosas más que de nuevo entran en un umbral que se vuelve más morboso de la cuenta y que no viene al caso mencionar de manera más detallada. Sin embargo, lo más relevante de esto es el hecho de que estas primeras exposiciones llevaron a que varios ex miembros de DICE salieran a exponer sus experiencias en la comunidad y sobre todo con Mortis, y junto con eso
se llegó a armar un documento de 30 páginas lleno de capturas de pantalla del servidor, pero el cual no ha sido apropiadamente archivado, así que este está prácticamente perdido. Sin embargo, esto fue lo que llevó a la viralización de DICE, especialmente en círculos de personas en sitios como Reddit, en donde la gente tenía principalmente dos posiciones sobre esta situación. Habían quienes estaban auténticamente indignados con esta situación y sentían que era imperativo hacer algo con respecto a esto, y luego hubo otro grupo de personas que vieron esta oportunidad como una con gran potencial para joder a Mortis y los miembros de DICE por considerarlos unos chamacos edgys y ridículos. Y por muy mal que suene, fueron estos segundos de los primeros que de hecho lograron que toda esta parafernalia de DICE sí que llevara a consecuencias en la vida real, empezando por la información personal que se llegó a obtener de Mortis. Personas organizadas principalmente a través de Reddit y otros grupos de Discord fueron quienes encontraron y desvelaron por primera vez el nombre y ubicación geográfica de Mortis y de sus padres, además de ciertos otros detalles relevantes con respecto a la vida familiar de Mortis. Ahora, lo que sucede en la historia de Mortis y DICE a partir de este punto es en buena proporción especulación, porque se basa solo en los testimonios de gente que supuestamente tiene cercanía con Mortis y su familia en la vida real, y que son quienes cuentan los eventos de esta parte de la historia. Pero en una buena proporción es lo más cercano a una versión oficial, a pesar de que las pruebas de ella sean escasas. Se sabe con cierta certeza algunos de los aspectos de la vida familiar de Mortis, incluyendo el hecho de que sus padres eran considerablemente negligentes y eran, más o menos, conscientes de la actividad de su hija en internet. Excepto por el tema de las autolesiones o abusar de su propio perro y grabarlo, por supuesto. Pero que, al no tener una repercusión en la vida real, nunca le dieron mayor importancia. Según se dice, es alrededor de esos descubrimientos que se formó un grupo en contra de DICE llamado DICELARP, que se dedicaron durante semanas a hostigar tanto a Mortis como a miembros de rango menor de DICE, quienes recordemos eran en su mayoría adolescentes y niños, con la intención de que Mortis disolviera el servidor y la comunidad. Pero según testimonios de personas que estuvieron involucrados en este DICELARP, muchas personas llegaban a ser incluso más ruines que la propia gente de DICE, en contra de personas que en muchos casos realmente no habían estado involucrados en las cosas verdaderamente graves, al punto en que llegaron a dar con la madre de Mortis y la orillaron a tener que renunciar a su trabajo, el cual era remoto, y abandonar todas sus redes sociales a pesar de que estas eran personales y privadas, todo esto consecuencia del acoso y el hostigamiento. Esto llevaría a que Mortis recibiera su primera reprimenda real por las consecuencias que estaba trayendo su actividad en internet, y de hecho, esta estuvo un tiempo desaparecida de la comunidad. Sin embargo, mientras todo esto estaba pasando en primer plano, desarrollándose como una suerte de competencia para ver quién jodía más, personas que tenían un interés más genuino en la causa, ahora sabiendo los datos personales de Mortis, de hecho impusieron una denuncia en contra de Mortis por los cargos de abuso animal y producción y distribución de material ilegal, incluyendo animales y menores de edad. En septiembre de 2021, en medio de una investigación de la Fuerza Policial Nacional de la República de Irlanda, todos los dispositivos de Mortis fueron decomisados bajo sospecha de posesión de material ilegal, lo cual, al estar bajo investigación y tal vez en una movida de pánico, hizo que Mortis desapareciera de un día para otro y al poco tiempo había desmantelado DICE en su totalidad, y por mucho tiempo eso fue lo último que llegó a saberse sobre cualquier tema adyacente a esta historia. Durante los años siguientes, el tema de DICE se comenzó a volver más y más conocido, específicamente en la comunidad de habla inglesa. Más exmiembros con el tiempo comenzaron a salir con sus testimonios y todo lo que representaba el legado de Mortis se vio más expuesto que nunca, lo cual, por más extraño que suene, en realidad atrajo a muchas personas que sintieron afinidad por la historia y esta comunidad, queriendo tratar de crear algo como lo que Mortis pudo hacer en su momento. Con el pasar de los años, especialmente desde 2003, cuando el caso de Mortis se dio más a conocer en portales como LOLcow, Kiwi Farms o en YouTube mismo, distintas personas han intentado revivir una iniciativa para crear algo como lo que fue DICE, lo cual suena como algo que no tiene sentido. Después de todas las personas lastimanias, los testimonios de personas que irremediablemente quedaron traumatizadas e incluso las repercusiones que tuvieron en la vida real, ¿por qué alguien querría de primera mano revivir lo que fue el culto a la personalidad de Mortis? Realmente no es tan extraño como podría parecer a primera instancia, o bueno, por lo menos es algo que no es tan raro de ver. A lo largo de la historia, muchos grupos de comportamiento sectario han seguido teniendo personas con ideas afines a ellos o admiradores en general después de que sus abusos salieran a la luz o incluso años después de que estos hubieran desaparecido por completo. Y es que para muchas personas realmente lo que perciben de estas historias y estos grupos no son las consecuencias, sino solamente lo que el grupo proyectaba. Ven una comunidad muy unida, una identidad marcada, una jerarquía clara,
un líder carismático y un sentido de pertenencia que muy pocos espacios logran generar. En otras palabras, ven el resultado, pero no el costo. Y cuando esa es la única parte que les llama la atención, es muy fácil caer en la idea de que el problema no era la dinámica del grupo o el modelo que estos manejaban, sino tal vez la persona que estaba enfrente. Y es muy fácil caer en la idea de que yo podría hacerlo mejor. Pero esta realmente es una de las grandes trampas de este tipo de situaciones, porque en casos como el de DICE lo que los hace funcionar no es realmente la forma o las ideas bajo las cuales todo es concebido, sino los mecanismos de control, la dependencia psicológica y emocional, la manipulación, el aislamiento y todo lo que maneja esta caja en donde existe esta estructura, en donde nada sale, porque no sirve que nada salga, pero de nuevo, por el hecho de que nada sale es que la gente se queda con una visión muy superficial de lo que verdaderamente representa y no ven todo lo malo que hay verdaderamente detrás. Mucha gente lo que simplemente veía era el poder, la influencia y la admiración que aparentemente Mortis tenía para con su comunidad, y en una búsqueda de querer percibir eso y bajo el pensamiento de que ellos probablemente sí que podrían hacerlo funcionar, es que no es raro ver que muchas personas hayan tratado de recrear estas dinámicas una vez que DICE había desaparecido formalmente. Muchos simplemente querían quedarse con la parte buena de toda esta situación, una comunidad leal, un espacio en donde tu voz es escuchada, un grupo de gente que te admira de manera aparentemente legítima, pero todas esas cosas no pueden existir de manera individual sin todo el gran trasfondo de problemas que hay detrás. La lealtad, la devoción y la dependencia que caracterizan a grupos como DICE no eran un síntoma o un efecto secundario de la forma en la que estos grupos funcionan, sino que es directamente el resultado de toda esta gran dinámica de control que terminó lastimando a tantas personas. Y es por eso que resulta tan difícil reconstruir o revivir DICE o espacios que se le parezcan sin volver a construir un sistema de coerción, dependencia y manipulación en donde un líder se convierte en el centro de todo y donde no hay absolutamente ningún espacio para opiniones diferentes. Sin embargo, a pesar de que podría parecer que el final de la historia de DICE puede ser algo que está a medias o que nunca terminó de consolidarse, hay un detalle que falta mencionar. El hecho de que en algún punto después de la caída de DICE, de hecho, Mortis regresó. En julio de 2024, Mortis, ahora usando el seudónimo de Vil, publicó un video en el canal de DICE Newsletter, que no era más que el meme de Change the World, My Final Message. Sin embargo, en la descripción del video aprovechó para publicar lo más cercano a unas declaraciones finales. En este mensaje aseguró haber pasado los últimos años alejada de internet, recibiendo ayuda y tratando de reconstruir su vida. Reconoció que efectivamente había lastimado a muchas personas, por lo cual se arrepentía profundamente, y afirmó que los asuntos legales relacionados con su pasado ya habían sido atendidos por las autoridades, y dejó en claro que DICE no volvería a existir. De hecho, hizo una petición muy directa y bastante explícita: que nadie intentara recrear DICE ni ninguna comunidad similar, esperando que toda su historia sirviera como una advertencia sobre el peligro de esta clase de grupos que giran en torno al culto de una personalidad y del daño que este tipo de espacios pueden llegar a provocar. En una gran magnitud se mostraba aparentemente arrepentida, y pareciera que para este punto de su vida, habiendo pasado 3 años, ahora siendo una chica de 19, al menos parecía que verdaderamente quería dejar todo ese pasado atrás, y después de eso, desapareció. Ha pasado bastante tiempo desde que todo ese asunto de DICE aconteció, y si bien todo lo que te he mencionado en este video sobre DICE y Mortis, sí, es verdad, en realidad parece que después de esto sí que hay un cierto sector del internet que ha estado dispuesto a perdonarla, pues parece que muchos sienten que esta está manifestando haber hecho una introspección verdadera y honesta. Y realmente toda esta situación se ha vuelto bastante divisiva en el discurso que rodea a la anécdota y el fenómeno de DICE.org, porque últimamente muchos argumentan que todo esto aconteció cuando muchos de los involucrados eran preadolescentes y adolescentes, y ok, sí, eso es verdad, pero ¿de verdad actos y comportamientos como estos pueden llegar a atribuirse a un tema de inmadurez o edad? ¿O llega un punto en donde ni siquiera ese tipo de explicaciones llegan a ser suficientes? Porque sí, es cierto que muchas de las personas que llevaron a cabo estos actos eran en ese momento muy jóvenes, pero también es verdad que mucho del daño sufrido y de los traumas experimentados que muchas de las víctimas acarrean incluso a día de hoy no se borran ni se minimizan solamente porque el victimario era menor de edad.
Y creo que esa es la razón por la que este caso sigue generando tanto debate. No porque sea imposible de cambiar, sino porque son dos ideas que pueden ser verdad al mismo tiempo. Una persona puede arrepentirse genuinamente, madurar y convertirse en alguien completamente distinto, pero eso no borra el impacto que tuvieron sus acciones ni obliga a quienes resultaron lastimados a perdonarla. Quizás la pregunta nunca ha sido si Mortis verdaderamente merece o no una segunda oportunidad, sino tal vez preguntarnos en qué magnitud se puede reconocer el cambio de una persona sin esperar que ésta reescriba el pasado como si nunca hubiera ocurrido. Aunque eso realmente es una decisión que cada quien tiene que tomar bajo su propio criterio. DICE es definitivamente uno de los casos más extremos de grupos y comunidades en línea que, a pesar de presentarse y parecer inocuos y casuales, debajo de las capas superficiales ocultan una manera de funcionar que, al depredar a personas vulnerables, dan paso a un sistema en donde se permite los malos tratos, la manipulación y el abuso en diferentes aspectos. Como mencioné antes, los grupos sectarios en realidad son mucho más comunes de lo que uno se imaginaría y realmente pueden llegar a estar mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Esta clase de grupos de control efectivamente son muy peligrosos y pueden llegar a ser muy dañinos, pero irónicamente este hecho muchas veces suele utilizar como un argumento para minimizar casos que puede que en ocasiones no sean tan evidentes, pero que también tienen ese mismo potencial de ser igual de peligrosos. La propia Mortis lo hizo. Una de sus primeras defensas a la hora de negar el hecho de que DICE fuera un grupo de comportamiento sectario fue decir que el llamarlos a ellos secta era una falta de respeto para las víctimas y sobrevivientes de sectas reales, pues estaba minimizando la gravedad de esto. Y realmente, a lo largo de la historia, en casos ampliamente reconocidos como, efectivamente, sectas, se ha utilizado el mismo argumento con tal de minimizar. No hombre, ¿cómo vamos a hacer una secta? Solamente somos una comuna hippie autosustentable en medio del valle. No hombre, ¿cómo vamos a hacer una secta? Solo somos una pequeña iglesia local que no le hace daño a nadie. No hombre, ¿cómo vamos a hacer una secta? Solamente seguimos de manera incondicional a este político, esta celebridad o este influencer porque creemos en él y nos hace sentir seguros y bienvenidos dentro de su espacio. Y así de muchísimas maneras más. El ser conscientes de lo peligrosas y dañinas que son las sectas no debería utilizarse como un argumento para tratar de minimizar aquellos casos que no lo parecen, sino todo lo contrario, debería ser más bien algo que refuerce una idea de evitar a como dé lugar el tratar de ignorar algo que tiene el potencial de ser mucho más complejo y peligroso de lo que parece a simple vista. Las sectas no necesariamente son personas con túnicas reuniéndose en templos paganos realizando rituales y sacrificios, sino que muchas veces pueden verse como un grupo de apoyo, un fandom, una agrupación política y en la era moderna especialmente como una comunidad en línea o incluso un servidor de Discord. Ser consciente de estas cosas es importante y especialmente si tú o alguien cercano comienza a ver este tipo de señales de alerta dentro de una agrupación, una comunidad o cualquier cosa que se le parezca que esté en su cercanía, es importante prestar atención porque tal vez podemos estar frente a algo que tiene la posibilidad de convertirse en algo peligroso. Y especialmente es muy importante nunca pensar que somos demasiado buenos para caer en una situación de estas. Prácticamente nadie entra a una secta sabiendo que está entrando a una secta. En muchas ocasiones la gente simplemente busca amigos, un espacio en el cual sentirse bienvenido, gente con intereses o ideales afines. En general, una comunidad que los haga sentir bienvenidos y escuchados. Y es exactamente eso lo que hace que en muchas ocasiones este tipo de grupos sean tan efectivos y tan fáciles de subestimar. Porque una gran proporción no es que se aprovechen de la ignorancia de la gente, sino de necesidades humanas completamente normales. Y es por eso que estar consciente de estas cosas y tratar de reconocer las señales no es un ejercicio de paranoia, sino simplemente de pensamiento crítico y en algún caso tal vez incluso de autoconservación. Porque si algo demostró el caso de DICE y tantísimos otros que se le parecen, es que una secta no necesita un templo, un líder adulto o décadas de existencia para verdaderamente poder provocar un daño. A veces simplemente es necesario un líder carismático, un grupo de Discord y personas buscando un lugar a donde pertenecer.
La historia de DICE es, lamentablemente, una de muchas otras que muestran lo fácil que es caer en las redes de una comunidad que, prometiendo pertenencia, una familia, un lugar seguro, terminan dando lugar al maltrato, el abuso, y en el cual muchas veces los traumas pueden perdurar mucho más allá del contacto inicial. Y quizás eso es lo más inquietante de todo esto, que nada comenzó con personas malvadas buscando hacer daño, o por lo menos no de la manera en la que se hizo finalmente. Todo esto comenzó con adolescentes buscando amigos, personas buscando un lugar en donde encajar, gente que quería sentirse vista y escuchada. Eso es lo que hace que casos como el de DICE resulten tan fáciles de subestimar, porque es mucho más cómodo pensar que una secta es algo ajeno a nosotros y que es algo que nunca nos pasaría. Que si alguna vez nos encontráramos en una situación así nos daríamos cuenta inmediatamente, pero la realidad es que casi nunca funciona de esa manera. El control no aparece de un día para otro, se construye poco a poco, a través de la confianza, de la dependencia y eventualmente del miedo a quedarse solo. Y cuando finalmente uno logra ver el panorama completo, muchas veces ya ha invertido demasiado como para sentir que puede irse sin perder una parte de sí mismo. Por eso, si algo que vale la pena recordar después de toda esta historia, es que el pensamiento crítico no existe para desconfiar de todo el mundo, sino que existe para asegurarnos de que nunca entreguemos nuestra identidad, nuestro criterio o nuestro bienestar a una persona o a un grupo que nos convence de que no podemos vivir sin ellos. Esta es la historia de DICE.org. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitter, Kik y mi canal de transmisiones en vivo .jvt, en donde estamos todas las semanas. A ver, me decís la otra mesa, pero este juego tiene como 6 mesas diferentes. Está la de hostia, pumba. ¡Oh, mierda! Lo maté enfrente de sus hijos. Verga, les acabo de crear un trauma generacional. Además, puedes apoyar mis terror, historias de la tumba y psicosinfonía en YouTube, Spotify y Amazon Music. Los links los puedes encontrar en la descripción. Cuéntame en los comentarios qué opinas de toda esa historia. De verdad, me encanta leer sus opiniones. Muchísimas gracias al último TV Nauta por su participación y aporte para este video. Todo esto no habría sido posible sin su ayuda. Muchas gracias a Dodgy por haber escrito todo el guión y ponérmelo a leer a las 3 de la mañana. Muchas gracias a Dodgy por haber hecho la investigación y haberme invitado a narrar parte de su video. A crean o no, los cultos en internet son un tema que a mí se me hace bastante interesante, y de hecho, si quisieran ver mi propia investigación sobre algunos cultos un poco menos conocidos, su nacimiento, consecuencias y su legado, tengo un video entero que YouTube no le gusta promocionar, entonces tal vez muchos de ustedes no sepan que lo saqué, pero ahí precisamente me encargo de cubrir muchos otros casos más oscuros de cultos en internet. Y por favor suscríbanse a Dodgy, porque el cabrón me tiene con un arma y no me ha dejado comer en 3 días y no le grabo las líneas, así que estaría chido que se suscriban, ¿no, hijos de p...? Puedes encontrar su canal en la descripción. Suscríbete si no lo has hecho, y como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.